Después de que Nerys junto a Benjamin lograron encontrar un hechizo de resistencia al control mental, se trasladaron a la mansión del duque, y ahí Jyn se presentó ante el chico como la sirvienta personal de Nerys. También presentó a su hermano gemelo Genta como el líder de los caballeros sombras al servicio de la familia Dayfried. Y como Genta era un caballero capaz de cumplir cualquier encargo, Jyn le aseguró a Benjamin que si en algún momento necesitaba su ayuda no dudará en pedírsela. Nerys, al escuchar de Jyn que Genta era su hermano gemelo, se sorprendió un poco porque la primera vez que se lo presentó pensó que era su enamorado, y que además fuera el confidente del duque. Después de la presentación, Genta se disculpó con Nerys por no haberle revelado su identidad cuando se lo presentaron, y le explicó que el duque siempre le pidió que le ayudara en todo lo posible con referente a su trabajo, así que si en algún momento llegara a necesitar algo no dudar en pedírselo. Con esa explicación Nerys entendió que el duque, aunque estuviera lejos, siempre ha intentado ayudarla, y por esa razón se sentía aún más agradecida con él, anhelando desde su corazón que volviera pronto a salvo de las negociaciones del armisticio. Cambiando de tema, Nerys empezó a explicarle a Jyn y a su hermano que hace 3 días Benjamin logró implementar un hechizo de resistencia, logrando así tener un arma para contrarrestar los poderes de control mental del príncipe Teófilo. Nerys también les explicó que recibió una carta de Melissa, la hermana de Benjamin, quien actualmente se encontraba al lado de Teófilo. En su carta le explicaba que quería reunirse con ella para preparar un plan de rescate. Sin embargo, Nerys y Benjamin creían que era una mentira porque existía la posibilidad de que Melissa tal vez podría encontrarse bajo el control mental de una herramienta mágica, lo que significaba que el príncipe la estaba controlando. Y aunque Benjamin creía fielmente que su hermana tenía una gran fortaleza mental, contemplaba la posibilidad de que su hermana, al no someterse ante el príncipe, la sometería a varias herramientas mágicas, llevándola a la fatiga mental y por ende caer bajo su control al no poder soportarlo. Benjamin estaba preocupado porque si su hermana era controlada tal vez no podría enfrentarla en una batalla, y cuando lo comentó, Genta mencionó que al no tener opciones utilizaría la fuerza, siempre manteniendo cuidado de no lastimarla tanto como le fuera posible. Benjamin, al ver la determinación de Genta, se estremeció de la angustia porque sabía que era algo que no podía evitar, ya que su hermana en un enfrentamiento utilizaría magia. Nerys, al ver el semblante del chico, tomó su mano para consolarlo y le dijo que no se preocupara, porque utilizarían la fuerza como último recurso en caso de no encontrar un método para no lastimarla, y mirándolo a los ojos le prometió que la rescatarían ilesa de cualquier peligro. Como Jyn conocía a Nerys, repentinamente se acercó a ellos porque sospechaba que ella estaba pensando en integrarse a la operación de rescate de Melissa, así que le dijo que se abstuviera tanto como fuera posible de hacer algo peligroso, porque tenía poco tiempo de haberse recuperado de la lesión de su pierna. Y como Nerys sabía que Jyn no estaría de acuerdo de que ella estuviera planeando participar en el rescate, le dijo que no estaba intentando sumarse al rescate directamente, porque su objetivo era que el rescate fuera un éxito, minimizando los riesgos tanto como fuera posible. Y le explicó que hace unos días recibió una invitación a la fiesta de Año Nuevo por parte de la familia imperial, y quería aprovechar esa oportunidad para ayudar a rescatar a Melissa. Nerys sabía que las intenciones del rey era disfrutar del banquete de manera apacible, y por esa razón habría menos vigilancia de lo habitual, teniendo así la oportunidad de ingresar a los calabozos y utilizar herramientas mágicas, dándoles oportunidad de rescatar a la joven. Nerys estaba segura de que con una oportunidad como esa, ella junto a Genta podría recorrer el castillo libremente, pero Jyn no estaba del todo de acuerdo con ese plan porque pensaba que si llegaran a encontrarse a Melissa tal vez ella los atacaría. No obstante, Nerys tenía todo calculado, porque había preparado medidas preventivas por si eran atacados, y le mostró a Jyn un collar. Entonces Benjamin intervino en la conversación y explicó que el collar era una herramienta mágica de resistencia, una herramienta que ayudaría a Nerys a resistir el control mental y al mismo tiempo era capaz de disipar cualquier manipulación mental de quienes la rodearan. Con esa explicación, Nerys le pidió a Jyn que le permitiera asistir al banquete. Jyn, angustiada de lo que pudiera suceder, observó a su hermano Genta, el cual asintió en señal de aprobación. Entonces Jyn no tuvo otra opción que aceptar bajo una condición, que si el rescate se volvía peligroso, Nerys tenía que salir inmediatamente del lugar. Una vez concluida la reunión se retiraron, y Nerys comenzó a buscar entre las cosas del duque el libro que le obsequió, y después de encontrarlo se alegró que él lo hubiera guardado cuidadosamente, porque eso significaba que apreciaba con todo su corazón su regalo. Cuando ella empezó a leer su contenido detenidamente, y entendió la simbología en él escrita, se horrorizó por completo porque lo que Sibila le había dicho en su sueño era verdad. Era un libro de magia antigua,
un libro que Sibila en su juventud lo estudió a profundidad. Entonces Nerys con un profundo dolor recordó dos cosas. La primera, que a pesar de haber adquirido arduamente conocimiento a sus 14 años terminó perdiéndolo todo a causa de Catelyn, y la segunda, cuando le mintió a su madre al asegurar que al estar cerca de Nerys se sentía enferma y débil. En ese entonces, bajo la insistencia de Catelyn de que Nerys estaba poseída por fantasmas, sus padres la sometieron a rituales dolorosos, y por mucho que ella les suplicaba que no la lastimaran no sirvió de nada. Aunque estaba estremecida por tales recuerdos, esperaba que el mal presentimiento que sintió cuando recibió y leyó la carta que Catelyn le envió fuera su imaginación, porque de lo contrario le haría pagar por todo el daño que le ha causado, jurándose que le devolvería todo sin excepción alguna. El día tan esperado para Nerys llegó y como cada año el banquete se llevó a cabo en el Palacio Imperial. Los invitados no solo disfrutaban de la comida y bebida, sino que además murmuraban lo sorprendidos que estaban de estar ahí, ya que pensaban que por la guerra el emperador no celebraría el Año Nuevo. Entre los murmullos de los invitados se escuchaba que el príncipe Teófilo estaba presionando al reino occidental por una tregua, y que esperaban que la negociación tuviera éxito porque la guerra ya se había prolongado demasiado y deseaban la paz, y como no podía faltar al banquete llegó Catelyn y saludó a los presentes. Ellos, sorprendidos por verla, la saludaron y preguntaron cómo era vivir en el norte, ya que pensaban que era un lugar desolado. Pero sobre todo querían saber cómo se encontraba de salud después del desprendimiento de rocas que presenció. Mientras los invitados la saturaban de preguntas, ella pensaba en dos cosas. La primera, en lo satisfactorio que se sentía que la trataran como la flor de la alta sociedad, y la segunda y más importante, que una vez que Teófilo cumpliera con lo que le solicitó, haría pagar a todos aquellos quienes la trataron con arrogancia. Y por consiguiente el norte sería exactamente igual que la capital. Y respondiendo a sus preguntas, Catelyn respondió que se encontraba bien, y les agradeció por su preocupación, y sin que Catelyn lo esperara llegó su hermana Nerys y le dijo lo aliviada que se sentía al verla bien. Como Nerys quería hablar con Catelyn, le pidió que antes de que comenzara el banquete hablaran por un momento, ya que tenía muchas cosas que preguntarle. Catelyn aceptó hablar con ella, porque tenía que seguir aparentando que mantenía una buena relación con su hermana menor, y aprovechando esa oportunidad se disculpó con Nerys por no haberla visitado cuando tuvo el accidente, argumentando que a causa del deslavamiento de piedras tuvo algunos problemas de salud, así que le pidió que le entendiera. Nerys, muy tranquila, respondió que comprendía su situación. Como los invitados estaban muy interesados en ellas últimamente por el accidente que habían tenido, y porque la familia de Ifried estaba saliendo del anonimato a causa del compromiso matrimonial con la familia O'Brien, Catelyn quería que si alguien le preguntaba a Nerys con respecto al compromiso matrimonial, ella respondiera lo siguiente: si quieren saberlo tendrán que esperar para averiguarlo. Nerys, sin objetar nada, aceptó, y como Catelyn ya había logrado que su hermana no hablara de nada con respecto al compromiso, le preguntó de qué quería hablar con ella. Entonces Nerys le preguntó si recordaba el tratamiento de hechicería que recibió cuando tenía 14 años. Y le mencionó que analizando sus memorias del pasado sabía con exactitud que ella, su hermana, constantemente les mencionaba a sus padres que Nerys, al estar bajo el sonambulismo, era poseída por un fantasma. Debido a las mentiras de Catelyn, la sometieron a un ritual de exorcismo asistido por un famoso hechicero en el reino occidental. Sin embargo, el ritual fue en vano porque Nerys simplemente olvidó esa experiencia dolorosa porque del sonambulismo jamás se liberó. Catelyn estaba sorprendida de su explicación y le preguntó si había recuperado sus recuerdos. Ella respondió que gracias al accidente que tuvo le hizo recordar muchas cosas. Pero a Catelyn no le importó que su hermana recordara todo, y respondió que sí recordaba el exorcismo, y le explicó que al poco tiempo del ritual sus padres se dieron cuenta que el hechicero era un fraude porque seguía manifestando el sonambulismo, y a consecuencia de eso Nerys sufrió frecuentemente de fiebres altas y sus padres tuvieron que lidiar por mucho tiempo con las consecuencias de ese ritual, y como Nerys no recordaba nada decidieron no mencionarle nada por su bien. Nerys, al escuchar la explicación de su hermana y en la forma en cómo se lo decía, apretó fuertemente sus manos, y le preguntó si no tenía nada más que decirle, pero Catelyn, lejos de disculparse por sus mentiras, únicamente respondió que no tenía más que decirle. En ese momento Nerys aceptó dolorosamente lo que ya suponía, que su hermana no se disculparía, pero como todavía tenía la esperanza de que estuviera equivocada, le preguntó por última vez si realmente estaba feliz de que ella sobreviviera al accidente. Nerys esperaba que su hermana fuera realmente honesta con su respuesta, porque quería saber si realmente Catelyn estuvo preocupada por ella. Antes de responder, Catelyn pensó cuidadosamente que debía responder, y mientras lo pensaba se podía observar en ella su inconformidad por la confrontación de su hermana, pero sobre todo le sorprendía que estuviera actuando como el duque, al tratar de intimidarla con su cuestionamiento,
y le irritaba que Nerys se comportara como si ya fuera la duquesa de Ifrit solo por pasar tiempo con él. Catherine creía que su hermana vivía en un mundo de fantasías por pensar que ella se casaría con el duque, y no estaba dispuesta a enfrentarla porque creía que tarde o temprano ella se daría cuenta sin importar lo mucho que se esforzara que jamás lograría ser lo que fue en su vida pasada la duquesa de Ifrit. Y respondiendo a su pregunta dijo que sí, que estaba preocupada porque era su única hermana. Después de la conversación Nerys comenzó a recorrer el banquete y se sentía agotada porque era la primera vez que actuaba impulsivamente, pero fue algo que no pudo evitar porque tan pronto como la vio tuvo deseos de confrontarla. Además no sabía por qué actuó de manera tan impulsiva, y se cuestionó si lo hizo tal vez porque quería que Catherine se disculpara por el daño que le ocasionó de niña, aun sabiendo que sería algo imposible de escuchar. Mientras ella se olvidaba de ese asunto y se concentraba en el propósito de su asistencia en la fiesta, el cual era rescatar a Melissa y dirigirse al jardín porque Genta debía estarla esperando. Se acercó a ella el príncipe Teófilo e inesperadamente la elogió por su gran belleza y mencionó que no se parecía en nada a su hermana Catherine. Nerys al verlo inmediatamente lo reverenció y lo saludó cordialmente. El príncipe, mostrando una caballerosidad la cual no tenía, se disculpó por ser tan descortés, y argumentó que si fue irrespetuoso al dirigirse a ella fue porque sintió una gran familiaridad debido a Catherine, pero Nerys no aceptó sus disculpas porque era el príncipe heredero, y mencionó que para ella era un honor que la reconociera. Los presentes, al observar la familiaridad con que el príncipe conversaba con ella, empezaron a cotillear, y las murmuraciones crecieron más cuando Teófilo la invitó a la librería del palacio ya que había escuchado de Catherine que le fascinaban los libros. Nerys estaba sorprendida por la invitación del príncipe, pero sobre todo porque no entendía cómo sabía de sus gustos. Teófilo, al notar lo renuente que estaba ella de acompañarlo, aludió que solo quería conocerla ya que Catherine era su amiga. Pero a Nerys no le parecía correcto y no sabía cómo negarse porque no importaba que tan cercano fuera a su hermana, era inapropiado que la invitara a un lugar donde estarían a solas. Y se cuestionó qué decisión tomar porque no sabía si debía rechazarlo o aprovechar esa oportunidad y aceptar su invitación ya que necesitaba averiguar si estaba usando una herramienta de control mental. Aunado a ello estaba la advertencia de Benjamín sobre lo peligroso que era permanecer a solas con él por ser cruel y despiadado, y mientras pensaba en cómo proceder sorpresivamente Teófilo mencionó que solo quería regalarle algo a su hermana Catherine, y necesitaba su consejo con respecto al obsequio. Y ante la insistencia de él en ese preciso instante Nerys entendió las palabras de Benjamín. El príncipe era una persona muy peligrosa, y mientras apretaba su mano contra su pecho se cuestionaba qué debía hacer porque sabía que aunque se negara Teófilo no la dejaría ir. E inesperadamente llegó el duque a salvarla y saludó al príncipe. A Teófilo le sentó mal que el duque asistiera al banquete, porque de acuerdo a sus cálculos él debía estar en la segunda negociación de paz con el reino occidental. Por consiguiente le preguntó por qué razón se encontraba en la celebración. El duque respondió que estaba ahí por órdenes del rey para discutir sobre las negociaciones del armisticio. Nerys se alegró enormemente de verlo y su sentir se podía haber reflejado en su rostro, y el duque no solo aprovechó la oportunidad para verla, sino que además se sentía alegre y tomando su mano delicadamente, se dirigió al príncipe cortésmente y le dijo que se llevaría a su prometida, porque tenía varias cosas de que hablar con ella. Aunque a Teófilo no le pareció porque eso significaba que no podría llevar a cabo lo que le prometió a Catherine, aceptó. El duque estaba realmente feliz por volver a ver a Nerys, y dulcemente le preguntó si quería bailar con él. Ella sin dudarlo y felizmente respondió que sería un placer. Los invitados estaban impresionados por la presencia del duque y por su imponente apariencia, porque no se imaginaban que un hombre de buena apariencia fuera el temible infame fantasma, pero sobre todo que estuviera bailando con la hermana menor de Catherine, a quien veía con tanto amor, confirmando así ante todos que Nerys era su prometida. Con esa demostración de amor los nobles ya no tenían dudas de quién se casaría con el duque, y los rumores que escucharon de que Catherine era la prometida eran falsos. Al ver tal escena Catherine permaneció atónita al punto de no poder reaccionar, porque se estaba repitiendo lo mismo que en su vida pasada, y se dio cuenta que aunque intentó en muchas ocasiones cambiar la historia no sirvió de nada porque quien bailaba con él era Nerys y no ella. Y comenzó a surgir en ella una furia inmensa porque no aceptaba que Nerys estuviera al lado del hombre que en un inicio fue su prometido, de manera que se juró eliminar a su hermana sin importar nada. Después de bailar con Nerys el duque se presentó frente al rey el Sol de Gideón. El rey le pidió que levantara su cabeza y le reportara todos los detalles de lo que ha hecho Teófilo en las negociaciones de paz y las contramedidas que han tomado sus caballeros, pero sobre todo le pedía que fuera específico en cómo eliminaría a su hijo el príncipe Teófilo.
El duque comenzó por explicarle que durante el acuerdo bilateral confirmaron que el reino occidental también mantuvo contacto con las fuerzas opuestas, porque querían analizar cuál sería su mejor opción. Sin embargo, le dijo que no debía preocuparse por ese hecho porque sus caballeros vigilaban constantemente a sus enemigos y así poder capturar al príncipe heredero. Mientras el rey escuchaba su informe, pensaba en lo diferente que era el duque de su padre, y recordó la ocasión en la que el padre de Jan se negó a servirle argumentando que su único deseo era únicamente cuidar de su familia en el norte, negándose así a convertirse en su espada, lo que provocó una furia inmensa en el rey, provocando la pérdida de su confianza. No obstante, las cosas ahora eran diferentes porque el rey veía con agrado que Jan no estaba siguiendo los pasos de su padre, permaneciendo atado en el norte, percibiendo en él alguien sorprendentemente diligente, y a causa de esa percepción quería saber qué lo diferenciaba de su padre, si acaso era porque tenía a quien amar, o si tal vez la obediencia del duque se debía a que tenía un motivo oculto. Como al rey le perturbaban varias cosas, entre las cuales estaban la codicia de su hijo, la traición de ciertos nobles y los ataques de reinos extranjeros, le preguntó al duque cómo podía cambiar su deplorable situación. El duque con seguridad y firmeza respondió que solo tenía que ordenárselo, y se convertiría en su espada deshaciéndose de todo aquel que intentara perturbarle su paz. El rey, al ver su determinación, entendió que podía confiar en él y por consiguiente comenzaron a elaborar un plan para deshacerse de los nobles desleales y por ende de Teófilo. Sin embargo, llegó sin previo aviso el príncipe, quien sin el menor respeto entró a la sala de audiencias, porque escuchó que el duque estaba en presencia del rey discutiendo el acuerdo bilateral y quería ser partícipe de los avances de dicho acuerdo. Y como siempre llevaba una herramienta mágica, la activó para controlar sus mentes, y así poder discutir sobre el acuerdo de paz, porque estaba seguro que tanto el rey como el duque hablarían sin ocultarle nada. Por otro lado, sin que nadie se percatara, Nerys se alejó de la fiesta y se dirigió a la biblioteca oeste del palacio a las 9 en punto, y estaba sorprendida de que en su trayecto no se encontrara con ningún sirviente, y como lo habían acordado esperaría ahí a Genta para llevar a cabo la operación de rescate de Melissa. También estaba aliviada de que hubiera llegado sin ningún problema, y recordó lo sorprendida que se encontró cuando Teófilo le sugirió que lo acompañara a ese mismo lugar, y pensó en la posibilidad de que tal vez él sospechaba sobre su plan. Mientras por su mente pasaban muchas hipótesis, escuchó un ruido, y entre las sombras vio a una persona sosteniendo una espada. Cuando el individuo se lanzó ferozmente contra ella, se percató que era Melissa. Entonces la chica la atacó con todas sus fuerzas, pero afortunadamente para Nerys el golpe que estaba destinado a eliminarla fue repelido por una barrera mágica que la protegió. Dicha magia protectora estaba oculta en sus aretes. La expresión de Nerys reflejaba temor y alivio porque sabía que si no la hubiera portado estaría en una situación desastrosa, y cuando observó el comportamiento descontrolado que sostenía se dio cuenta que estaba bajo el control mental del príncipe, y desesperada pensaba en cómo salir de esa situación peligrosa, pero al no tener opciones decidió hablar con ella con la expectativa de que reaccionara, y debido a sus constantes palabras el collar que Benjamín le dio brilló intensamente. Melissa, encandecida por la luz, retrocedió, provocándole al mismo tiempo dolor en los ojos. En ese momento Nerys, preocupada por la molestia que sentía, le preguntó si estaba bien. Consecuentemente Melissa le gritó que no se acercara y que huyera, porque su conciencia no duraría mucho tiempo. Pero Nerys no estaba dispuesta a dejarla porque si había asistido al banquete era para rescatarla. A pesar de que Melissa trató con todas sus fuerzas de no lastimarla, no logró detener su ataque, y segundos después de lanzarle un hechizo la chica fue atacada. Nerys, atónita, contemplaba que no podría evitar el ataque, pero sorpresivamente para ella el ataque fue detenido y destruido por el duque, y con su poderosa espada contraatacó a Melissa. Su intención no era lastimarla sino dejarla inconsciente, porque sabía que si había atacado a Nerys era porque estaba bajo el control mental. Por otra parte, el príncipe Teófilo se encontraba en una de las terrazas del palacio, y como era de esperarse se encontraba enfurecido a causa del duque porque a pesar de sus acciones no obtuvo resultados favorables, y el solo hecho de recordar cómo lo trató el rey cuando los interrumpió le deseaba aún más la muerte, porque en ese momento el rey le dejó en claro que su interrupción y su cuestionamiento le eran reprochables. Y le gritó que si no iba a dar soluciones para concluir con el armisticio saliera inmediatamente. Aunque a Teófilo le parecía sospechoso que el rey no hablara nada en su presencia, sabía que la herramienta mágica estaba activada, y que funcionaba correctamente al igual cuando la habilitó en el dormitorio y en la oficina de su padre, lo que significaba que el rey no tenía ningún hechizo protector y por ende estaba diciendo la verdad y no lo quería presente en la conversación que tenía con el duque, lo que lo llevó a pensar que nada estaba saliendo como él lo esperaba. Posteriormente Catherine se reunió con él, y le preguntó qué lo inquietaba,
imprevistamente él se disculpó con ella por no cumplir la promesa de eliminar a Nerys. Y le explicó que cuando estaba intentando a través de engaños llevarla a la biblioteca, llegó el duque inesperadamente y los interrumpió, pero de haber logrado su cometido estaría viendo el cuerpo de su hermana sin vida en la fuente. Catherine aceptó sus disculpas, sin embargo creía que los esfuerzos del príncipe por deshacerse de Nerys no fueron en vanos, y le informó que su hermana voluntariamente entró en la biblioteca, y estaba segura de eso porque una conocida se lo informó, y como pensaba que su hermana estaba sin vida incitó a Teófilo que la acompañara a dicho lugar para despedirse de ella. Pero una vez que llegaron al lugar contrario a los deseos de Catherine no encontraron el cuerpo de Nerys por ninguna parte, así como tampoco encontraron el cuerpo de Melissa. Una vez a salvo y en el castillo de Ifried, Melissa permanecía aún inconsciente y por su mente transcurrían los recuerdos tormentosos por los cuales la sometió el príncipe. En ellos le ordenaba que asesinara a Nerys, la hermana menor de su amiga Catherine, y a cambio no lastimaría a su hermano menor, pero Melissa estaba renuente en creer en la petición del príncipe porque pensaba que nadie sería capaz de lastimar a su propio hermano. Aun cuando no creyera en sus palabras, Teófilo le aseguró que era verdad, y le mencionó que al estar mucho tiempo desconectada del mundo exterior no conocía realmente a las personas porque no todos tienen amor por su propia familia. Y le explicó que algunas personas no pueden evitar odiar a sus hermanos o hermanas con gran intensidad, como lo hacía él y su amiga Catherine. Así que le preguntó si estaba dispuesta a eliminar a Nerys para salvar a su hermano. Sin embargo, Melissa siguió negándose a su propuesta porque sabía que Benjamín no estaría de acuerdo que lastimara a alguien para salvarlo, y le dio un no por respuesta. Teófilo sabía que por más que amenazara a la chica no la haría cambiar de opinión, por consiguiente tomó la decisión de obligarla. Entonces activó la herramienta mágica para controlar su mente, y le ordenó que eliminara a Nerys O'Brien una vez que la llevara con engaños a la biblioteca del palacio durante la fiesta de Año Nuevo. Después de ese sueño tan vivido, escuchó la voz de su hermano, quien desesperadamente le pedía que despertara, y que no permitiera que nadie la controlara. Melissa, aún inconsciente, comenzó a llorar porque las palabras de su hermano le transmitían angustia. Poco después ella despertó sintiendo un cansancio extremo, y su hermano, que estaba a su lado entre lágrimas, se alegró de que despertara, y procedió a disculparse con ella por no haberla rescatado a tiempo. Melissa, aún fatigada por todo lo que había vivido, inmediatamente abrazó a su hermano, y lo consoló asegurándole que en todo momento hizo un buen trabajo, y le agradeció por salvarla. Posteriormente, en otra habitación, Nerys se encontraba muy molesta, y el duque trataba de mitigar su enojo hacia él. La molestia de Nerys se debía porque él no le comunicó que asistiría a la fiesta, por haber dejado inconsciente a Melissa, pero sobre todo porque estaba segura que no asistió al banquete para discutir las negociaciones del armisticio con el rey, sino porque Genta y Jean le informaron de su plan de rescatar a Melissa. Como Nerys estaba en lo correcto, el duque no pudo negar que era verdad, pero en su defensa le mencionó que al saber que podría estar en riesgo no podía permanecer sin hacer nada, y al abrazarla le expresó su angustia de solo imaginar que al tratar de engañar al príncipe volviera a tener un accidente. El duque, con una mirada suplicante, le confesó que no quería verla nuevamente herida, que lamentaba mucho no haberle informado que intercedería en el rescate de Melissa, y le suplicó que lo perdonara, que no volvería a ocultarle nada, y por consiguiente dejara de estar molesta con él. Nerys, al ver el arrepentimiento en sus ojos, mencionó que no estaba molesta sino sorprendida, y de manera improvista llegó Jean y les informó que Melissa se encontraba consciente y pedía hablar con Nerys. Cuando llegaron a su habitación, la chica no solo les agradeció sino que además explicó todo lo que había experimentado y observado. Comenzó por exponer que el príncipe causó dolor a demasiadas personas con sus herramientas mágicas de control, y la manera de cómo controló su mente para que se deshiciera de Nerys, por órdenes de su hermana Catherine, porque la odiaba. Nerys estaba estupefacta por la confesión de Melissa, y el duque se enfureció porque Teófilo intentó eliminarla por petición de su amiga Catherine, y al no soportar más, pensó que aunque no estaba en los planes era momento de deshacerse de ella, ya que de todos modos estaba planeando deshacerse del príncipe heredero. No obstante, Nerys tomó de la mano al duque y trató de tranquilizarlo porque aunque fuera verdad no tenía ninguna prueba para atacar al príncipe o a su hermana en ese momento. Nerys sabía que necesitaba pruebas sólidas, evidencias que no pudieran desmentir, y por lo tanto no lograran escapar de su castigo. Para Nerys ya todo tenía sentido, empezando por la sensación de incomodidad que sintió en ese entonces cuando recibió la carta, y el impulso que tuvo de confrontarla en el banquete no era más que querer confirmar los verdaderos sentimientos de su hermana. Catherine la quería muerta. Muy a su pesar, Nerys entendió que Catherine haría todo lo que estuviera en sus manos para eliminarla, y no se detendría hasta lograrlo. Así que tomó la decisión de convertirse en el anzuelo para reunir evidencias sólidas,
y con esa evidencia llevar a juicio a su hermana y esa sería su venganza por intentar eliminarla. Aunque estaban de acuerdo con el plan de Nerys, los jóvenes magos creían que era muy peligroso que ella fuera el anzuelo, así que le solicitaron que los dejara ayudarla como forma de agradecimiento por haberlos ayudado. Nerys aceptó siempre y cuando no intervinieran directamente porque para ellos también era peligroso. Ella estaba agradecida por la preocupación de los chicos, pero les hizo saber que no estaba sola. Entonces sostuvo la mano del duque y exclamó que tenía a muchos que le dan fuerza, empezando por su prometido, por lo tanto debían estar tranquilos porque no iba a morir. Nerys quería que Melissa y Benjamin la ayudaran a llevar a su hermana ante la justicia porque no quería lastimarla, y como sabía que su prometido estaba furioso con Catherine, le insistió que no la lesionara. El duque, sin poder negarle nada, besó tiernamente el dorso de su mano, y le preguntó qué quería que hiciera. Nerys respondió que provocaría a su hermana al hacerla perder el control poco a poco, y al tratar de defenderse ella cometería muchos errores en el proceso. Aunque el plan de Nerys era peligroso, el duque decidió apoyarla, porque confiaba que el método que utilizaría era seguro. Una semana después Nerys accionó su plan aprovechando la invitación de un concierto, y agradeció a la señorita Mintiel, la anfitriona de dicha gala, por haberlos invitado. Nerys estaba completamente segura de que al presentarse en dicho evento serían la pareja de la que más se hablara, sobre todo en la capital. El gran duque, conocido por su sobrenombre el infame fantasma, es acompañado de su desconocida prometida, la cual se ha presentado en diferentes reuniones sociales causando un gran interés en la alta sociedad, y con ello los nobles poco a poco tendrán la certeza de que ella es su prometida, llegando los rumores a su hermana Catherine, quien, furiosa al escucharlos, no permanecería tranquila. Como Nerys lo había planeado, Catherine escuchó lo que se rumoreaba en la alta sociedad, y comenzó a preparar un plan con la ayuda de Sibila. Catherine le exigió a la adivina que adelantara lo que anteriormente le había pedido porque lo quería listo para dentro de 10 días, y que se asegurara de tener éxito. Transcurrieron unos días y Nerys pasaba tiempo con el duque en su estudio, y como él la veía feliz le preguntó a quién le escribía. Ella respondió que estaba respondiendo a una carta que recibió de Lady Montiel, la chica que los invitó a su concierto. Estaba entusiasmada porque resultó que Lady Montiel tenía gustos similares a ella: coleccionar y leer libros. En el concierto Nerys tuvo la oportunidad de recomendarle algunos, y en su carta la chica le informaba que al leerlos los disfrutó, por lo tanto le pedía que le recomendara algunos más. Aunque Nerys tenía muchos en mente, tenía problemas para hacerlo ya que tenía muchos en mente y no sabía cuáles elegir. El duque, al ver la confianza de Lady Montiel para con Nerys, pensó que el plan estaba saliendo como lo esperaban, y debido a que el duque y Nerys estaban asistiendo a varias reuniones sociales, últimamente llegaban a la mansión bastantes invitaciones. Sin embargo, él sabía que aunque los invitaban a ambos, a la que querían ver era a su prometida y se lo mencionó. Nerys se ruborizó al escuchar tal elogio y pensó si en verdad estaban tan interesados en ella, ya que a diferencia de su hermana debutó demasiado tarde en el mundo social, y por esa razón pensaba que le tomaría demasiado tiempo adaptarse. Entonces comprendió que si logró hacerlo en un corto tiempo fue gracias a la influencia de la familia Dayfried. Como el duque pudo intuir los pensamientos de Nerys, le dijo que si ella había logrado ganarse el interés de los demás era por su personalidad, y no tanto por su familia, pero sobre todo porque Nerys tenía amplios conocimientos sobre cualquier tema, que los invitados disfrutaban su conversación, y le dijo lo maravillado que estaba por haber sido el primero en notar que su prometida era una persona encantadora, y Nerys nuevamente se ruborizó por tales elogios. Cambiando de tema, el duque, al estar observando el libro de magia que Nerys le obsequió, notó que al estar en una lengua antigua le tomaría bastante tiempo interpretarlo, o eso pensaba, hasta que Nerys le aseguró que no, y le recordó que contaban con Benjamin y Melissa, quienes eran magos muy capaces para su interpretación, y sin dejar pasar más tiempo le confesó que en su niñez estudió ese libro, por lo que su interpretación le sería rápida. Ian se sorprendió por su confesión y le preguntó cómo logró descifrarlo siendo tan pequeña, pero como ella estaba ansiosa por mostrar los hechizos que logró traducir, le dijo que más tarde le explicaría todo y por qué motivo lo olvidó, pero por el momento quería hablarle del hechizo más interesante de todos, y cuando ella estaba por mostrarle dicho hechizo, el duque de manera improvista no lo permitió, y arrojó enérgicamente el libro porque consideraba que Nerys no debía recitar hechizos antiguos sin precaución. El duque sabía que Nerys no era un mago y por esa razón no permitió que lo recitara descuidadamente, ya que podría invocar un poder extraño. Nerys estaba consciente de ello, aún así estaba segura de que el duque no tenía por qué preocuparse porque anteriormente ella lo había recitado con la ayuda de Melissa y nada pasó.
entonces levantó el libro, y continuó con su explicación asegurándole que no tenía nada de qué temer porque el hechizo que estaba por mostrarle no tenía ningún efecto en concreto. Y mostrándole un rostro sonriente y alegre le dijo que el hechizo era bastante peculiar, el cual se llamaba hechizo de la felicidad, y seguidamente explicó que si él desea buscar diligentemente el conocimiento, eventualmente descubrirá el momento en que sus habilidades brillarán más, y el hechizo de felicidad lo ayudará a amplificar sus poderes, concediéndole la felicidad en la dirección que desee. Sin embargo, le advirtió que aunque el hechizo puede conceder sus deseos más fervientes, si lo invoca descuidadamente podría arrepentirse porque era un hechizo muy poderoso. Después de su explicación al duque le pareció un hechizo sospechoso, en cambio a Nerys le pareció bastante fascinante, y mientras discutían sobre el hechizo fueron interrumpidos. Era Melissa quien deseaba hablar con Nerys. Cuando la chica entró el duque se impresionó por lo que veían sus ojos, e inmediatamente le preguntó quién era. Antes de que la chica pudiera responder, Nerys le informó que era Melissa, y que con ayuda del hechizo de transformación que interpretaron del libro antiguo la misma Melissa lo invocó una vez que se logró su traducción. Nerys estaba satisfecha que Melissa lograra interpretar el hechizo porque, a diferencia de ciertos conjuros que solo logran cambiar el color de ojos y cabello, el que se encontraba en el libro era poderoso porque lograba cambiar la apariencia por completo. La joven, al haber logrado cambiar su apariencia, creía que dicho hechizo estaba atado a su deseo más profundo, porque deseaba huir desesperadamente del príncipe heredero, y al decepcionarse de la familia real al tratar a su mentor como un esclavo a quien consideraba su padre, y después asesinarlo, deseó con todas sus fuerzas convertirse en alguien que el príncipe no pudiera reconocer para que jamás pudiera atraparla, porque sabía que Teófilo era peor que el rey y la reina porque era una persona cruel e inmensamente codicioso. El hechizo actuó sobre Melissa obedeciendo el deseo ferviente de su corazón, y Nerys, al darse cuenta de eso, la animó a que no temiera del príncipe y la sujetó de la mano para transmitirle su apoyo, y le aseguró que ella junto al duque le harían pagar al príncipe todos sus crímenes. Melissa, aunque confiaba en ella, no lograba eliminar sus temores e inseguridades, y posteriormente le agradeció por ser tan amable con ella al mismo tiempo que el hechizo desaparecía, y como la joven mago quería ser de ayuda, le pidió a Nerys que le permitiera ser su escolta, porque tenía la certeza de que se expondría a situaciones muy peligrosas, y sin pasar por alto la autoridad del duque le pidió que le permitiera ser la guardia personal de Nerys. Él sin pensarlo accedió, porque creía en las habilidades de Melissa y estaba seguro de que ella podría manejar cualquier situación inesperada a la perfección, y con el hechizo de transformación nadie podría reconocerla, lo que la hacía la persona perfecta para realizar cualquier tipo de actividades sin que nadie la reconociera. Nerys, sorprendida por su comportamiento, únicamente observaba cómo él contrataba y se organizaba con Melissa, y ella le agradecía por aceptarla como parte de sus colaboradores más cercanos al servicio de la familia Dayfried. No obstante, creía que los dos estaban siendo muy precipitados y un tanto exagerados, pero el duque no pensaba de la misma manera, porque se había dado cuenta que si Nerys recitó el hechizo de transformación fue porque esperaba que funcionara. Y aunque él no estaba en contra de que ella tradujera el libro mágico, le pidió que no volviera a recitar hechizos sin precaución. Ella, un poco cohibida, estuvo de acuerdo y le prometió que la próxima vez sería cuidadosa. Por esa parte, el duque ya no estaba preocupado por la seguridad de Nerys, pero tenía en mente preguntarle a Melissa sobre el hechizo de la felicidad antes de partir al cuartel. No obstante, le molestaba no poder revelarle todavía que era un mago, porque estaba completamente seguro de que si lo hacía no solo lidiaría con los intentos de asesinato de su propia hermana, sino que además se enfrentaría al príncipe heredero. El duque anhelaba por lo menos hacer partícipe a Nerys sobre la verdadera identidad de Sir Hartman y sus planes a largo plazo, pero estaba consciente que aunque lo deseara no podía hacerlo porque la pondría en una situación aún más peligrosa. Sir Hartman no solo era un caballero al servicio de la corona, su verdadera identidad consistía en que era el hijo ilegítimo del rey. A la edad de 12 años, su mayordomo, quien era su tío, le aconsejó que la reina pronto reclamaría su vida por ser un hijo ilegítimo. Por lo tanto, no debía confiar en nadie, mucho menos en el rey, quien jamás lo protegería porque no estaría dispuesto a luchar contra la reina. Como el mayordomo sabía que no podría permanecer mucho tiempo a su lado, le pidió que sobreviviera sin importar las circunstancias, y como ya todo estaba decidido, su tío, por órdenes del rey, fue ejecutado. Aunque el chico le imploró que tuviera misericordia por el familiar de su madre y que no lo abandonara, el rey se mantuvo firme en su decisión, y como si no fuera de su sangre, con palabras hirientes le dijo que se expresaba igual que su madre. Como el joven príncipe era un obstáculo para el hijo de la reina, lo envió al norte, con la advertencia de que si regresaba no le perdonaría la vida. El joven, desconsolado y temeroso, partió al norte y, como se lo habían ordenado, vivió solo, como un muerto sin nadie en que confiar,
y sin atraer la atención de la familia real. Pero inesperadamente su vida cambió al conocer al duque, quien sabiendo de su verdadera identidad se acercó a él y le aseguró que si algún día buscara venganza, él lo ayudaría y les haría derramar lágrimas de sangre. Como años atrás el joven príncipe a sí mismo se prometió, empezó a mover los hilos que lo llevarían a su venganza y con ayuda del duque reunió a ciertos nobles de la capital, porque quería conversar sobre el futuro del reino de Gideón, pero sobre todo quería discutir el destronamiento del actual príncipe heredero Teófilo. Gracias por ver mi video, espero que haya sido de su agrado, y nos vemos pronto en un nuevo episodio.